Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Continuamos con las transmisiones desde Lima, Perú, con el manual de Ven Sígueme. En esta oportunidad vamos a estudiar Mosía 29 y hasta Alma 4. El título para esta semana es Fueron firmes e inamovibles, correspondiente desde el lunes 3 hasta el 9 de junio. ¿Sí? Que durante toda la semana podamos leer el libro de Mormón correspondiente desde Mosía 29 hasta Alma 4. Y también estudiar conjuntamente con el manual Ven Sígueme. Muy bien, en esta oportunidad, ¿de qué trata Mosía 29? Mosía propone que se elijan jueces en lugar de un rey. Los reyes inicuos conducen a su pueblo al pecado. Alma Hijo es nombrado juez superior por la voz del pueblo. También es el sumo sacerdote encargado de la iglesia. Mueren Mosía y el padre de Alma. Ahora, ¿qué nos dice? ¿Qué estudiamos en Alma 1? Neor enseña doctrinas falsas, establece una iglesia, introduce a superchería sacerdotal y mata a Gedeón. Neor es ejecutado por motivo de sus crímenes. Se difunden entre el pueblo la superchería sacerdotal y las persecuciones. Los sacerdotes se sostienen con su propio trabajo, el pueblo cuida de los pobres y la iglesia prospera. Y lo que veremos también en el capítulo 2 trata acerca de Amlice, intenta hacerse rey y lo rechaza la voz del pueblo. Sus partidarios lo hacen rey. Los amlicitas combaten contra los nefitas y son derrotados. Los lamanitas y los amlicitas unen sus fuerzas y son vencidos. Alma mata a Amlici. Muy bien, vamos a iniciar entonces con una pequeña introducción de acuerdo al manual de Ven Sígueme, que dice lo siguiente. Algunos pueden considerar la propuesta del rey Mosía de sustituir a los reyes por jueces electos como solo una sabia reforma política. Mas para los nefitas, en especial para aquellos que vivieron bajo el dominio del inicuo rey Noé, ese cambio también era de importancia espiritual. Habían visto como un rey inicuo había influido en su pueblo y estaban ansiosos en extremo de librarse de tal influencia. Ese cambio les permitiría asumir la responsabilidad de su propia rectitud y responder por sus propios pecados. Desde luego, el fin del reinado de los reyes no significó el fin de los problemas de la sociedad nefita. Hubo gente astuta como Neor y Amlici que promovieron falsos conceptos, incrédulos que persiguieron a los santos y muchos miembros de la iglesia que se volvieron orgullosos y se apartaron de esta. Sin embargo, los humildes discípulos de Dios permanecieron firmes e inamovibles, a pesar de lo que ocurría a su alrededor. Muy bien, empezamos entonces a estudiar Mosía. Puedo ser una influencia positiva en mi comunidad. Tras haber transcurrido tan solo 5 años del gobierno de los jueces, surgió una crisis que pondría a prueba la declaración de Mosía de que la voz del pueblo generalmente elegiría lo que sea justo. Estudiaremos Mosía 29, luego Alma, capítulo 2, los versículos del 1 al 7. Empecemos por Mosía
29. Versículo 16 en adelante. Ahora bien, os digo que por motivo de que no todos los hombres son justos, no conviene que tengáis un rey o reyes para que os gobierne. Estas son las palabras del rey Mosía. Pues he aquí, cuánta iniquidad un rey malo hace cometer, sí, y cuán grande destrucción. Por tanto, escoged jueces por medio de la voz de este pueblo, para que seáis juzgados de acuerdo con las leyes que nuestros padres os han dado, las cuales son correctas y fueron dadas a ellos por la mano del Señor. Ahora bien, no es cosa común que la voz del pueblo desee algo que sea contrario a lo que es justo. Pero sí es común que la parte menor del pueblo desee lo que no es justo. Por tanto, esto observaréis y tendréis por ley. Trataréis vuestros asuntos según la voz del pueblo. Y si llega la ocasión en que la voz del pueblo escoge la iniquidad, como está sucediendo hoy en gran parte de los países del mundo, entonces, nos dice el rey Mosía, entonces es cuando los juicios de Dios descenderán sobre vosotros. Sí, entonces es cuando Él, el Señor, os visitará con gran destrucción. Sí, como hasta aquí la ha mandado sobre esta tierra. Ya habían experimentado los nefitas la destrucción a causa de los reyes, de un rey malo, de un gobernante malo. Y también los pueblos en este tiempo han experimentado cuando tienen un gobernante malo el sufrimiento del pueblo. La pobreza se acrecienta, enfermedades y tantas otras cosas. Versículo 35. Y también les hizo ver todas las desventajas bajo las cuales se afanarían si los gobernaba un rey inicuo. Sí, todas las iniquidades y abominaciones y todas las guerras y contenciones y derramamiento de sangre y el hurto y la rapiña y la comisión de fornicaciones y toda clase de iniquidades que no pueden ser enumeradas, diciéndoles que aquellas cosas que no debían existir, que eran expresamente repugnantes a los mandamientos de Dios, y que en este tiempo muchas de esas cosas las personas del mundo lo tienen como algo natural, y muchas de estas cosas aplauden y tienen muchos seguidores. Versículo 38. Por tanto, abandonaron su deseo de tener rey, y se sintieron ansiosos en extremo de que todo hombre tuviese igual oportunidad por toda la tierra. Sí, y todo hombre expresó el deseo de estar dispuesto a responder por sus propios pecados. Aconteció, por tanto, que se reunieron en grupos por toda la tierra para dar su parecer concerniente a quienes habrían de ser sus jueces para juzgarlos, de acuerdo con la ley que les había sido dada. Y se alegraron en extremo a causa de la libertad que se les había concedido. Ellos vivieron un tipo de democracia como en estos tiempos. Sí, tenían leyes y estaban muy felices a causa de la libertad, que democráticamente podían elegir jueces, entre, por supuesto, los jueces o los sacerdotes de aquellos tiempos. 42. Y aconteció que Alma fue nombrado para ser el primer juez superior, y era también el sumo sacerdote, habiéndole conferido su padre el oficio, y habiéndole encargado todos los asuntos de la iglesia.
la voz del pueblo eligió a Alma para que sea nombrado primer juez superior en la tierra de los nefitas. Y ocurrió que Alma anduvo en los caminos del Señor. Qué maravilloso sería que a los gobernantes de hoy que eligiéramos andar en los caminos del Señor como lo anduvo Alma. Qué maravilloso sería que un gobernante sea temeroso del Señor. Pero hasta ahora no lo ha habido. Yo que sepa, no lo ha habido. Muchos profesaron ser cristianos, sí, reverentes a Dios, pero cuando llegaron a los gobiernos se olvidaron de todas las virtudes y de guardar los mandamientos de Dios. Y ocurrió que Alma anduvo en los caminos del Señor y guardó sus mandamientos y juzgó con justicia, porque fue elegido como juez superior, un gobernante de aquellos tiempos. Y hubo continua paz en la tierra. Tan solo 5 años del gobierno de los jueces surgió una crisis que pondría a prueba la declaración de Mosía, de lo que acabamos de leer. ¿Cuál era el problema? ¿Y qué hicieron los nefitas al respecto? Con esta pregunta en mente, leamos Salmo capítulo 2 en los versículos del 1 al 7. ¿Cuál fue el problema? ¿Y qué hicieron los nefitas al respecto ante la crisis? Versículo 1. Y aconteció que al principio del 5.º año del gobierno empezó a surgir la contención entre el pueblo. Pues cierto hombre llamado Amlisi, hombre muy astuto, sí, versado en la sabiduría del mundo, no de Dios, siendo de la orden del hombre que asesinó a Gedeón con la espada y que fue ejecutado según la ley. Y este Amlisi se había atraído a muchos con su astucia. Tengamos cuidado en este tiempo de esos hombres astutos que con palabras lisonjeras nos atrae y vislumbran nuestros sentidos, nuestros oídos y nuestros ojos solamente para atraernos. Y muchos caemos como la abeja a la miel. Continúa leyendo. Sí, a tantos que empezaron a ser muy fuertes. O sea, este hombre, Amlisi astuto, atrajo a muchos. ¿Sí? Y comenzaron a ser un grupo fuerte. Y comenzaron a esforzarse por establecer a Amlisi como rey del pueblo. ¿Era todo el pueblo? No, una minoría. ¿Cómo a veces sucede en nuestros tiempos? Quieren imponer gobernantes a la fuerza. Ahora bien, esto alarmó mucho a la gente de la iglesia y también a todos aquellos que no habían sido atraídos por las persuasiones de Amlisi, porque sabían que según su ley, la voz del pueblo debía instituir aquellas cosas.
No la voz de un hombre, sino la voz del pueblo debía instituir aquellas cosas. Así que muchos no se dejaron persuadir. ¿Qué tenemos que hacer en estos tiempos? Si es verdad, a veces no podemos reconocer entre un hombre bueno y un hombre astuto que aparenta ser bueno. Tenemos que recurrir si no discernimos entre lo bueno y lo malo, debemos acudir a Dios. Y si acudimos a Dios, Él nos hará saber. Por supuesto, en este tiempo no habrá un gobernante completamente bueno, pero a Dios nos hará saber, porque Él conoce los corazones de los gobernantes y nos lo hará saber. No nos dejemos llevar por las persuasiones de los hombres o la astucia de los hombres, sino consultemos a Dios en todas las cosas. Él sabe y Él conoce todas las cosas. La voz del pueblo debía instituir aquellas cosas. Eso lo sabía el pueblo nevita. ¿Qué pasó en el versículo 4? Por tanto, si Amlice llegara a granjearse la voz del pueblo, dado que era un hombre perverso, los privaría de sus derechos y privilegios de la iglesia, porque su intención era destruir la iglesia de Dios, destruir todo lo bueno. Muchas personas en este tiempo, muchos gobernantes, su intención es solamente destruir y apoderarse del gobierno. Por ellos quisieran destruir, de repente hasta la Constitución, hacer los cambios con tal de perpetuarse en el poder. Y eso ha habido muchos casos en diferentes países del mundo que cambiaron constitución supuestamente para el beneficio del hombre que podía haber, pero en esos cambios era para beneficiarse ellos mismos y perpetuarse en el poder. Lo vemos. Muchos países, muchos hermanos lo están viviendo en carne propia. El pueblo fue engañado. Lo eligieron y ahora no lo pueden sacar. No quiero mencionar los países, pero hay muchos países. Y sucedió que se reunió el pueblo por toda la tierra, todo hombre según su opinión. Cuán importante es la opinión de los hombres, ya fuera a favor o en contra de Amlici, en grupos separados, ocasionando muchas disputas y grandes contenciones entre unos y otros. Y así se reunieron para expresar sus opiniones concernientes al asunto, y las presentaron ante los jueces. Y aconteció que la voz del pueblo resultó en contra de Amlici, de modo que no fue hecho su rey. Posiblemente hubo como un tipo de elecciones como lo que tenemos ahora. Y aconteció que la voz del pueblo resultó en contra de Amlici, de modo que no fue hecho su rey. Amlici quiso destruir las leyes del pueblo nefita. Quiso destruir el gobierno de los jueces. Quiso destruir la iglesia de Dios de aquella tierra.
la voz del pueblo. Con respecto a ello, el intento de Amlici de quitar a las personas sus derechos y privilegios religiosos se vio frustrado por la voz del pueblo. Considera cuál hubiese sido el resultado si los nefitas rectos de la época de Amlici se hubieran abstenido de votar. Muchos cristianos, y he escuchado a muchos, inclusive de la iglesia, dicen no interesarles las cosas del mundo, de los gobiernos. No, eso no. Y como en mi país es obligatorio votar, votan porque está en las encuestas arriba, supuestamente. Votan por votar. Es por eso que hemos tenido gobernantes nefastos. Haciéndome acordar de las combinaciones secretas de los ladrones de Cariantón en mi propia patria. Así es que todo santo en los últimos días y todo buen cristiano que ama al Señor debe tener una opinión. No deben abstenerse de votar, de elegir por personas que estén a favor de la libertad, a favor de el respeto a la persona, el respeto a las leyes de Dios y del hombre. Entonces, es una magnífica pregunta. Considera cuál hubiese sido el resultado si los nefitas rectos de la época de Amlici se hubieran abstenido de votar. Amlici, un malvado hombre, hubiera sido rey y hubiera destruido la iglesia y hubiera destruido las leyes de los jueces y él se hubiera perpetuado como rey. Recordando que los reyes gobiernan a partir de ello y nadie puede sacar. Y comienzan a gobernar entre cúpulas, entre ellos nada más dando vuelta a ellos. Entre sus familias y comienzan a destruir el pueblo. Quienes sufren los más pobres, los más necesitados. En los países democráticos de la actualidad, todo santo de los últimos días tiene la sagrada obligación de votar e influir en su sociedad apoyando leyes y líderes honrados, sabios, buenos y honorables. ¿Cómo podemos saber si un líder es honrado, sabio, truenos y honorable? Debemos investigar. No por lo que dicen, porque recuerden a Amlici, fue astuto y persuadió a muchos. Tenemos que investigar. ¿Sí? Honrados, sabios sobre todo. Buenos y honorables. Que en estos tiempos es bien difícil de encontrarlos, pero con la ayuda de Dios sabremos. En todas las elecciones siempre se encuentran esta clase de hombres. Y quizás no ganen porque el pueblo no ve. Se dejan persuadir por las comunicaciones o porque está en la encuesta arriba. Dice, voy a votar, no puedo perder mi voto con alguien que va a perder, y le dan el voto. Encuestas que muchas veces están compradas. Son manipuladas por el poder del dinero. Así es que todo santo de los últimos días tiene la sagrada obligación de votar e influir en su sociedad apoyando leyes y líderes honrados, sabios, buenos y honorables.
El Elder M. Russell Ballard del Quórum de los 12 Apóstoles nos instó a elevar nuestras voces en contra de las tendencias inicuas de nuestros días. Tenemos que recordar la declaración de Edmund Burke. Lo único que se requiere para que triunfe la maldad es que las buenas personas no hagan nada. Si nos consideramos nosotros los santos de los últimos días y todos los cristianos que me escuchan, nos consideramos personas buenas, pero no debemos permitir que la maldad triunfe. Así es que lo único que se requiere para que triunfe la maldad es que las buenas personas no hagan nada, no hagamos nada. Y un día tendremos que responder ante Dios por no haber hecho nada. Debemos elevar la voz conjuntamente con otros ciudadanos preocupados de todo el mundo y oponernos a las tendencias actuales, dice, a las tendencias actuales de estos tiempos. Y cada uno puede identificarlo, esas tendencias actuales. Debemos decir a los patrocinadores de los programas ofensivos que ya es suficiente. Las palabras son directas. Cada uno puede discernir. No quiero hablar de política, que me gustaría hacerlo. Pero cada uno podemos identificar. Lo que debemos defender como buenos cristianos son a personas honorables. Sí. Personas honradas, buenas, que se preocupan por ejercer una vida virtuosa. Debemos estar a favor de las causas nobles, de las causas buenas, sobre todo de la libertad y la democracia. La democracia, que es la voz del pueblo, hasta que el Señor venga y gobierne esta tierra. Debemos apoyar los programas y los productos que son positivos e edificantes. Si nos unimos a nuestros vecinos y amigos que comparten nuestra preocupación, podremos enviar un mensaje claro a los responsables. Y esto ha sucedido en muchos pueblos, en muchas organizaciones. Se han unido el pueblo porque estaban construyendo lugares para la fornicación. Así que el pueblo se unió y no permitieron. Se quejaron ante el municipio para que no les autorice. Y lo sacaron de ese pueblo, de esos distritos, provincias. Porque el pueblo se unió. Hay muchas formas de poder defender las causas nobles que nos edifican y edifican a nuestros hijos. Se pueden encontrar las direcciones de las empresas y de sus filiales locales en los sitios web e internet. Las cartas y los correos electrónicos tienen más poder de lo que supone la mayoría de la gente. ¿Qué podría haber pasado si la gente de la iglesia no hubiera expresado sus opiniones? ¿Qué otra cosa aprendes de este relato en cuanto a la forma en que el Señor desea que participes en la comunidad? ¿Qué podría haber pasado
Si la gente buena, la gente justa, no hubiera dado su voto en contra de la voluntad de un solo hombre que quería hacerse rey, violando las leyes del pueblo. ¿Qué hubiera pasado? Simplemente hubiera venido la destrucción de ese pueblo. ¿Qué otra cosa aprendes de este relato en cuanto a la forma en que el Señor desea que participe en la comunidad? Él desea que participemos. Que demos nuestro voto. Que elijamos a nuestros gobernantes con sabiduría. Que defendamos los principios, las verdades rectas y virtuosas, buenas. Que si hay productos que causen daño, destrucción a las personas, hacer, como dijo el de Ballard, cartas o algo para que contesten, memoriales, para que erradiquen las cosas malas. No podemos quedarnos en silencio. Muchas personas pueden hacer mucho. Hay pueblos que han limpiado sus calles de drogadictos, de alcohólicos, de gente de mal vivir, porque ponía en peligro a sus hijos o a sus hijas. Pero hay pueblos que no hacen nada y la criminalidad abunda en esos pueblos. Mosías 29, versículos 26 y 27. Ahora bien, no es cosa común que la voz del pueblo desee algo que sea contrario a lo que es justo. Pero sí es común que la parte menor del pueblo desee lo que no es justo. Por tanto, esto observaréis y tendréis por ley. Trataréis vuestros asuntos según la voz del pueblo. Tengamos cuidado en este tiempo de seguir a la mayoría también. Investiguemos. Seamos prudentes. (27) Y si llega la ocasión en que la voz del pueblo escoge la iniquidad, es que todo el pueblo está pensando. No viene la luz, la revelación, la inspiración de parte de Dios, porque se ha vuelto inicua la mayor cantidad del pueblo. Entonces es cuando los juicios de Dios descenderán sobre vosotros, les dijo Mosías a su pueblo. Sí, entonces es cuando Él, el Señor, os visitará con gran destrucción. Es por eso muchos pueblos fueron destruidos. Sí, como hasta aquí la ha mandado sobre esta tierra. El peligro de que la mayoría escoja lo que no es justo. El elder Neil A. Maxwell del Coro de los 12 Apóstoles advirtió que no debemos ser indiferentes a la iniquidad de la sociedad, puesto que a las naciones que escojan lo que no es recto les espera la destrucción. Hablando de conducta, cuando lo que era antes la minoría de la voz del pueblo se vuelve más dominante, entonces vienen los juicios de Dios y las consecuencias del necio egoísmo. Porque toda tendencia maligna empieza con una minoría, y es más, empieza con un solo hombre.
En el caso de Amlisi, que estamos estudiando, empezó con él. Y se habrá traído 2 o 3 personas, y esas 2 o 3 personas, y comenzó a hacer un grupo fuerte. Lo mismo pasa en este tiempo. A lo que llamamos en este tiempo, y lo que se llamó en ese tiempo, las combinaciones secretas, acá empieza también con combinaciones secretas, en este tiempo. ¿Qué pasa cuando esos grupos se vuelven más dominantes? Entonces vienen los juicios de Dios y las consecuencias del necio egoísmo. El deterioro cultural se acelera cuando hay segmentos de la sociedad que, concentrados en un solo interés, se vuelven indiferentes a los valores generales en que alguna vez muchos coincidieron. El indiferente o el que se complace a sí mismo facilita la caída, a la vez que se conduce astutamente a la sociedad al infierno. Algunos quizás no se unan a la caída, pero le dan la espalda cuando podrían haberla limitado, a lo cual tienen derecho representativo. Tenemos en verdad una obligación de notar las señales auténticas y reveladoras de la sociedad. Tanto los líderes como los seguidores son realmente responsables de lo que sucede en un deterioro cultural. Por supuesto, históricamente es fácil criticar a los malos líderes, pero no debemos excusar la conducta de los seguidores. De lo contrario, al justificar su degeneración, quizás digan que solo seguían órdenes, y el líder por su parte no hacía más que dar órdenes a los seguidores. Sin embargo, en una sociedad democrática como en la gran mayoría de países que vivimos hoy, en la que el carácter individual tiene mucha importancia, tanto en líderes como en seguidores, de esto se requiere mucho más. Al respecto, también el presidente Boyka Packer también habló en cuanto a las tendencias recientes de distorsionar la tolerancia. Veamos. Él dijo: la virtud de la tolerancia se ha tergiversado y elevado a una posición de tal prominencia que se considera como igual o aún de mayor valor que la moralidad. Una cosa es ser tolerante de algún comportamiento individual e incluso estar dispuesto a perdonarlo. Pero otra es legislar en forma colectiva y legalizar para proteger una conducta inmoral que puede debilitar y aún destruir a la familia, como estamos viendo en estos tiempos. Han legalizado el aborto, la pornografía, la fornicación, el adulterio. Es legal en muchos países. Vemos cosas nefastas. Lo único que está haciendo, y el pueblo si está callado, irá directamente al infierno. Cuando llegue al colmo, nos espera una inminente destrucción. Existe una trampa peligrosa cuando se exagera la tolerancia para proteger los derechos de aquellos cuya conducta amenaza a la familia y vulnera los derechos de la mayoría de las personas. Nos estamos acercando en forma peligrosa a la condición que describió el profeta Mosías. ¿Verdad que aprendimos hasta aquí? Podemos ser una influencia positiva en nuestra comunidad. Que podamos serlo. El Señor requiere de personas valientes.
Ya lo fuimos. Defendimos la verdad, la justicia, la libertad en el mundo preterrenal. Que podamos hacerlo aquí también. Que defendamos los valores, que podamos defender los principios que Dios nos ha dado, los mandamientos que Dios nos ha dado, podamos defenderlos y guardarlos y cumplirlos nosotros. Así que podemos ser una influencia positiva en nuestra comunidad. Alma 1, versículos del 2 al 9. El Señor puede ayudarme a reconocer las enseñanzas falsas o la falsa doctrina. Tiene una relación con lo anterior. Entonces ahora veremos cómo el Señor puede ayudarme a reconocer las enseñanzas falsas o la falsa doctrina. ¿Cómo puede ayudarme el Señor a reconocer a los hombres como a un lisi, astutos, perversos, ¿sí? Y sus falsas doctrinas o filosofías? Veamos entonces. Aunque Neor, ¿sí?, confesó que lo que enseñaba era falso, sus enseñanzas continuaron influyendo en los nefitas por muchos años. La pregunta: ¿por qué crees que la gente le agradaba lo que Neor enseñaba? Veamos. Alma 1, versículos del 2 al 6. Y aconteció que en el primer año del gobierno de Alma en el asiento judicial le llevaron un hombre, Neor, para ser juzgado, un hombre de gran estatura y notable por su mucha fuerza. Y este había andado entre el pueblo, predicándole lo que él decía ser la palabra de Dios, importunando a la iglesia, declarando que todo sacerdote y maestro debía hacerse popular y que no debían trabajar con sus manos, sino que el pueblo debía sostener a esos sacerdotes. Y también testificaba al pueblo que todo el género humano se salvaría en el postrer día, y que no tenían por qué temer ni temblar, sino que podían levantar la cabeza y regocijarse, porque el Señor había creado a todos los hombres y también los había redimido a todos, y al fin todos los hombres tendrían vida eterna. Parece que a muchos del pueblo le gustó esto. Neor enseñó que todo maestro debía hacerse popular. ¿Es verdad eso? ¿Esa doctrina viene de parte de Dios o del enemigo? Neor se valió de la lisonja y la doctrina falsa para atraerse seguidores y atacar la iglesia de Dios. Sus enseñanzas eran populares porque justificaban el pecado en nombre de la religión. Él alentaba la iniquidad, excusándola con el razonamiento de que al fin todos los hombres tendrían vida eterna, sin importar cuál haya sido su comportamiento personal. El Tom Perry del Quórum de los 12 Apóstoles nos instó a tener la valentía de rechazar a los neores de la actualidad y sus mensajes populares. Leamos. Las palabras de Neor atraían a la gente, pero la doctrina que enseñaba, aunque a muchos les gustaba, era incorrecta. Al enfrentarnos con muchas de las decisiones de la vida, los mensajes fáciles y populares del mundo por lo general no serán las opciones correctas, y se requerirá mucho valor para hacer lo justo.
viene a mi mente, como lo popular en este tiempo, a los chicos, muchachos, la gran mayoría se pone aretes, hombres del mundo. Y aquí unas cosas como los ganados en la nariz. Y los chicos dicen, pues que está de moda, tengo que hacerlo. Y aún miembros de la iglesia lo han hecho. Lo cual no deberían de hacerlo. ¿A quién están siguiendo y sirviendo? Al enemigo de sus almas. Por eso el elder nos dice que se requerirá mucho valor para hacer lo justo. Es de valerosos y de valientes hacer lo justo en este tiempo. La moda en estos tiempos está trayendo a la perdición a la juventud y a nuestros pueblos. En Alma 1:4, Neor enseñó que todos los hombres tendrían vida eterna. El versículo 16 declara que la superchería sacerdotal es predicar doctrinas falsas por causa de las riquezas y los honores. ¿Qué es lo que quería Neor? Quería las riquezas y los honores. Por eso él decía que todos los sacerdotes no debían trabajar, sino que el pueblo debía mantener. Era un ocioso que quería la riqueza y los honores sin trabajar. Así que la superchería sacerdotal, según el versículo 16, es predicar doctrinas falsas por causa de las riquezas y los honores. Y lo vienen haciendo en este tiempo muchos neores. Una de las doctrinas falsas que con frecuencia promueven los que son culpables de superchería sacerdotal es que todo el género humano se salvará en el posterior día y que no tienen por qué temer ni temblar. Y eso escuchamos en muchos lugares, en muchos grupos religiosos. Uno de los problemas principales de la superchería es que no enseña el arrepentimiento, porque eran de la fe de Neor y no creían en el arrepentimiento de sus pecados. El elder Dallin H. Oaks del Quórum de los 12 Apóstoles instruyó a los maestros del Evangelio que eleven la mirada al Salvador y que ayuden a sus alumnos a hacer lo mismo. Veamos. El maestro del Evangelio nunca obstaculizará la vista del alumno hacia el maestro poniéndose por delante o distrayendo la lección con actitudes de agradecimiento personal o intereses mezquinos. Esto quiere decir que el maestro del Evangelio nunca debe entregarse a las supercherías sacerdotales, las cuales son el que los hombres prediquen y se constituyen a sí mismos como una luz al mundo, con el fin de obtener lucro y alabanza del mundo. El maestro del Evangelio no predica para hacerse popular o por causa de las riquezas y los honores, sino que sigue el maravilloso ejemplo del libro de Mormón en cuanto a que el predicador no era de más estima que el oyente, ni el maestro era mejor que el discípulo. El maestro del Evangelio no predica para hacerse popular o por causa de las riquezas y los honores, sino que sigue el maravilloso ejemplo del libro de Mormón en cuanto a que el predicador no era de más estima que el oyente, ni el maestro era mejor que el discípulo. Ambos siempre han de mirar hacia el maestro. Versículo 5. Y sucedió que tanto enseñó estas cosas
que muchos creyeron en sus palabras y fueron tantos que comenzaron a sostenerlo y a darle dinero, como lo existe hoy en la actualidad. Y empezó a envanecerse con el orgullo de su corazón y a usar ropa muy lujosa. Sí, y aún empezó a establecer una iglesia de acuerdo con lo que predicaba. Hoy en estos tiempos hay muchas iglesias así. Muchos llamados de la prosperidad y XX. Hay tantísimos. Pero la gente lo apoyó y le sigue apoyando. No les importa. Personas que aún tienen aviones, yates, se dan gran vida, predican el evangelio con relojes de oro, todo suntuoso. No les importa. Hay de todo. Hay neores en este tiempo. Cuidémonos de esos neores. Supercherías sacerdotales. Neor fomentaba las supercherías sacerdotales y el halago propio para conseguir riquezas y honores. El ejemplo de Neor nos demuestra que debemos sospechar de quienes procuren obtener reconocimiento individual o riqueza gracias a sus prédicas, que en este tiempo hay por doquier. Anteriormente, Nefi había definido la superchería diciendo: son supercherías sacerdotales el que los hombres prediquen y se constituyen a sí mismos como una luz al mundo, con el fin de obtener lucro y alabanza del mundo, pero no buscan el bien de Sión. He aquí el Señor ha vedado esto. El maestro del Evangelio dijo, el elder David Bernard del coro de los 12 apóstoles también dio una definición de superchería sacerdotal para los maestros de la iglesia. Cualquier cosa que a sabiendas hagamos ustedes o yo, en calidad de maestros para llamar intencionalmente la atención sobre nosotros, bien sea el mensaje que presentamos, los métodos que empleamos o nuestra apariencia personal, es una forma de superchería que restringe la eficacia de la enseñanza del Espíritu Santo. Continuemos leyendo. ¿La predica por el Espíritu de verdad o de alguna otra manera? Y si es de alguna otra manera, no es de Dios. Está registrada en Doctrina y Convenios. La sección 50, los versículos 17 al 18. Gedeón resistió a Neor con las palabras de Dios. Continuamos con Alma 1, versículos 7 al 9. Versículo 7. Y aconteció que yendo a predicar a los que creían en su palabra, dio con un hombre que pertenecía a la iglesia de Dios, sí, uno de sus maestros, y empezó a disputar vigorosamente con él, a fin de descarriar al pueblo de la iglesia. Mas el hombre lo resistió, amonestándolo con las palabras de Dios. Y este hombre se llamaba Gedeón, y era el mismo que fue el instrumento en las manos de Dios para librar del cautiverio al pueblo de Limi. Ahora bien, porque Gedeón lo resistió con las palabras de Dios, se encolerizó con Gedeón y sacó su espada y empezó a darle golpes. Y Gedeón estaba ya muy entrado en años, por tanto no pudo aguantar sus golpes, los golpes de Neor. De modo que murió por la espada. ¿Quién murió por la espada? Gedeón.
un hombre que había hecho mucho bien por el pueblo nefite, por el pueblo de Limi, aun conduciéndoles a la libertad. Gedeón fue un instrumento en las manos de Dios. Los anales dicen que Gedeón fue instrumento en las manos de Dios. Como miembro de la colonia que vivió en la tierra de Nefi, se resistió al inicuo liderazgo del rey Noé. Más adelante llegó a ser el capitán del rey durante el reinado de Limi y tuvo una parte importante en la preservación de la colonia y ayudó a que ésta escapara hacia Zarahemla. Ya en Zarahemla cumplió con los elevados requisitos establecidos para llegar a ser maestro de la iglesia. Y cuando enfrentó las enseñanzas falsas de Neor, Gedeón amonestó a Neor con las palabras de Dios. Como resultado, Gedeón fue muerto por defender la fe. Este capitán maestro y mártir inspiraba tanto respeto entre la gente que en su honor le pusieron su nombre a un valle y a una ciudad, la ciudad de Gedeón. Los siguientes son algunos pasajes de las Escrituras que refutan las falsedades de Neor. Vamos a estudiarlo. Vamos a leerlo. Que es importante tener conocimiento y refutar las falsedades de Neor, este falso profeta, falso pastor, falso líder. Veamos. Mateo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quiénes entrarán en el reino de los cielos? Los que hacen la voluntad del Padre Celestial. ¿Eso enseñaba Neor? No, todo lo contrario. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Según Nefi, capítulo 26, versículos 29 al 31. Dice lo siguiente. El Señor manda que no haya supercherías, porque aquí son supercherías sacerdotales el que los hombres prediquen y se constituyan a sí mismos como una luz al mundo, con el fin de obtener lucro y alabanza del mundo, pero no buscan el bien de Sión, sino su propio bien. Como el caso de Neor, con el caso de Amlisi, que acabamos de estudiar. Versículo 30. He aquí el Señor ha vedado esto. Por tanto, el Señor Dios ha dado el mandamiento de que todos los hombres tengan caridad. Y esta caridad es amor. Y a menos que tengan caridad no son nada. Por tanto, si tuviesen caridad, no permitirían que pereciera el obrero en Sión. Mas el obrero en Sión trabajará para Sión, porque si trabaja por dinero, perecerá. Mas el obrero en Sión trabajará para Sión, porque si trabaja por dinero, perecerá. Es todo lo contrario que enseñó Neor. Le enseñó que los sacerdotes no debían de trabajar. El pueblo debería de sostenerlo. Él recibiría nomás. Y es más, obligaría con el tiempo.
Y además, en Osías 18, versículos 24 al 26 dice, y además les mando que los sacerdotes a quienes él había ordenado, les mandó a los sacerdotes a quienes él había ordenado, trabajaran con sus propias manos para su sostén. Y eso vemos en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Los poseedores del sacerdocio, el obispo, un presidente estaca, los sumos sacerdotes, todos trabajamos con nuestras propias manos para nuestro sostén. La iglesia no nos paga. La iglesia no paga al obispo ni al presidente estaca, ni al 70 ni a ningún líder de la iglesia. Nosotros trabajamos con nuestras propias manos para nuestro sostén. Y se designó un día de cada semana en el que debían reunirse para enseñar al pueblo y para adorar al Señor su Dios, y también habían de juntarse cuantas veces les fuera posible. Nosotros los santos nos reunimos una vez a la semana, el día de reposo, para adorar al Señor nuestro Dios. Y también nos reunimos cuantas veces nos fuera posible por las actividades. Es lo que el Señor ha mandado. Y los sacerdotes no habían de depender del pueblo para su sostén, sino que por su obra habían de recibir la gracia de Dios, la bendición de Dios, a fin de fortalecerse en el Espíritu, teniendo el conocimiento de Dios, para enseñar con poder y autoridad de Dios. Y yo quisiera que todos los hombres fuesen salvos, nos dice Alma Helaman, escrito en Helaman capítulo 12, versículos 25 al 26. Y yo quisiera que todos los hombres fuesen salvos, pero leemos que habrá algunos que serán desechados en el gran y postrer día, sí, que serán echados de la presencia del Señor. ¿Por qué? Sí, que serán condenados a un estado de miseria sin fin, en cumplimiento de las palabras que dicen: los que hayan hecho el bien tendrán vida sempiterna, y los que hayan hecho el mal recibirán condenación sempiterna. Y así es, amén, contrario a lo que Neo predicaba, que todos habían sido redimidos y que todos se salvarían. Hicieron lo que hicieron. Todos obtendrían la vida eterna. Y no lo dice el Señor así. Por eso Él ha dado mandamientos para que cumplamos y guardemos los mandamientos. Y si guardamos los mandamientos y los convenios que hemos hecho con el Señor y Salvador Jesucristo y con su Padre Celestial, obtendremos recién la vida eterna. Si no guardamos los mandamientos, si no cumplimos con la ley de Dios, no obtendremos la vida eterna. ¿Verdad que nos enseña el Señor hasta aquí? El Señor puede ayudarme a reconocer las enseñanzas falsas o la falsa doctrina. El Señor puede ayudarme. Si no puedo reconocerlo, o no puedo reconocer a personas o a los gobernantes o a los futuros gobernantes, líderes, no puedo reconocer una falsa doctrina, una enseñanza falsa, debo acudir al Señor. El Señor me ayudará. ¿Qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido dos verdades. Puedo ser una influencia positiva en mi comunidad. Y hemos aprendido también que la palabra de Dios puede ayudarme a reconocer la falsa doctrina. Así es que entonces, para poder identificar la falsa doctrina, debemos acudir a las Escrituras.
al Libro de Mormón, a la Biblia, Doctrina y Convenio, Perla de gran precio. Tenemos abundancia de escrituras. También debemos acudir a la oración. Dios habla a través de sus escrituras. Y el Espíritu Santo nos confirma de la verdad de todas las cosas que provienen de Dios. El Señor vino y viene pronto. Mis amados hermanos y hermanas, gracias por escuchar este mensaje. Quiero terminar expresando mi testimonio. Yo sé que nuestro Padre Celestial vive y nos ama. Yo sé que Jesucristo es el Redentor, el Salvador del mundo. Yo sé que Él ha resucitado. Y Él vive en los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre. Y yo sé que Él vendrá pronto. Yo sé que debemos estar preparados para su pronta venida. Yo sé que si guardamos los mandamientos y seguimos los consejos de sus sabios profetas, nos irá bien esta tierra de probación. Si guardamos los mandamientos de Dios, las leyes de Dios y los convenios que hemos hecho con el Señor Jesucristo, con nuestro Padre Celestial, y somos fieles hasta el final y leales al Señor Jesucristo, obtendremos la vida eterna. Yo sé que podemos hacer mucho bien en este tiempo en nuestra comunidad. Podemos ser hombres de bien, dando un voto justo en el momento adecuado. Testifico de ello en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga. Shalom. Nos vemos la próxima semana. Jesucristo puede ayudarte a superar tus retos personales. Los misioneros pueden mostrarte cómo. Jesús se levantó de entre los muertos. Gracias a Él, puedes levantarte por sobre todo.